Abrimos la escritura en el libro del Génesis, le decía, y en el último capítulo de este libro, hoy tenemos la oportunidad de cerrar un buen tiempo de estudio del libro del Génesis. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor para siempre, amén. Y en el capítulo 50 se hace, hay un feedback aquí, varón, aquí, no sé cómo está esto. En el capítulo 50 se hace una realidad lo que comenzó siendo una extrema y absurda, aparentemente, decisión de parte de un hombre llamado Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos. Aunque se tomaron otros temas en el Génesis, porque el libro del Génesis tiene mucho que pudimos sopesar y pudimos estudiar. Los últimos semanas o meses que hemos estado, desde que comenzamos con la vida de Abraham, pudimos meternos en la realidad de lo que fue y de lo que hoy nosotros somos testigos oculares, de la veracidad de lo que Dios profetiza y habla. Y que le traté de empujarle un poco el pensamiento los últimos 2 meses que prediqué acá, de la mañana de domingo, porque pudimos ver a Jacob enseñando la verdad de lo que es vivir bajo el impulso profético de una verdad nacida en el corazón de Dios. Los deseos de Dios se hacen profecía en la vida de los hombres. Los deseos de Dios o la voluntad de Dios se convierten en profecías en la vida de los hombres. Cuando digo hombres me refiero a hombre y mujer. Y cuando el creyente entiende y comprende las realidades del mundo profético de Dios, le decía hace unas semanas atrás, lo hace que su mente se abra, y a mí me pasó, a mí me ha servido mucho eso en mi vida. Yo doy gracias a Dios porque nunca me he ido por la tangente en algún tema y me he quedado varado, insistiendo, sino que el Señor nos da y luego nos da otra cosa y es muy bueno a veces ser así para no irnos radicalmente en una sola área. Lo único que me ha dejado perplejo y que tengo muchos años de seguir hablando de ello es la gracia de Jesucristo. Porque eso es algo que el Señor me hizo ver a mí, me hizo entenderlo a mí, me provocó un cisma dentro de mi organización en la que yo crecí y que me llevó a una confrontación directa con el principal maestro, pastor de esa organización, porque me di cuenta de que aunque había verdades en lo que estaba hablando yo y que él sostenía, era demasiado abrupto hacer un cambio a veces en la mente de estas personas. Yo siempre he creído que Dios es un Dios radical, eso sí lo he creído siempre. Y que cuando envió a su Hijo, lo envió de una manera tan clara y tan definida a la tierra, que cuando el Señor hablaba precisamente de eso, y hubo ocasiones en las que le hizo ver a los que lo oían que Él no venía para agradar a los hombres. Y les hizo énfasis a ellos para que entendieran y comprendieran, por ejemplo, en esta porción, cuando le dice a los discípulos, fuego he venido a meter a la tierra, y si ya está encendido, ¿qué quieren que yo haga? Interesante. Él hablaba de una manera muy espiritual, de una manera muy
de una dimensión de la que él creía que era una realidad. Por eso es el máximo líder que ha venido a la humanidad. Por eso el Señor Jesús es la máxima persona. Por eso Jesús es lo más hermoso y bello. Démosle palmas al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces él hablaba y hacía ver como eso que le digo, el fuego viene a meter a la tierra. Y si está encendido, ¿qué quieren que haga? Como que dice, ahora amárrense los cinturones. Porque aquí vamos para el final. En otra ocasión le dijo a los hombres también que estaban ahí con él y que participaban de sus experiencias y de las verdades, dijo, no creáis que he venido a traer paz a este mundo. Oigan, he venido a traer guerra. Entonces dijeron, es como así, he venido a poner al marido contra la mujer. Bueno, eso siempre. He venido a poner al padre contra el hijo, al esposo contra la esposa, a la suegra contra la nuera, y etcétera. ¿Por qué hablaba de eso? ¿Qué era lo que tenía que ver el evangelio espiritual de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, con los agarrones con mi suegra? Porque la verdad, habían algunos que no la iban a aceptar. Y que si tú la aceptabas y eras casado y tu cónyuge no lo aceptaba, ibas a tener problemas. Que si tu mamá no lo aceptaba y tú lo aceptabas y eras el hijo o la hija, ibas a tener problemas. A eso se refería. Entonces nosotros nos damos cuenta que el evangelio ha sido siempre, las verdades de Dios han sido siempre realidades que han traído una exigencia al hombre. Y Abraham no fue la excepción. La vida profética que Dios le dio a estos hombres los hizo salir de su tierra, de su parentela, abandonar su vida diaria, su zona de comodidad. ¿Cuál es tu zona de confort? Así como hay frío y que estás hasta así, ay, aquí no te quieres ni menear, porque si te meneas para adelante ahí está el chiflón y no, aquí no pega. Esa se llama la zona de confort, de la zona de seguridad. ¿Cuál es tu zona de seguridad que el evangelio te está queriendo trastocar? ¿Cuál es la situación de tu vida que el evangelio está queriendo hacerte ver que no puedes ser un creyente verdadero si sigues queriendo agradar a esa persona o a esa situación que se llama tu zona de confort? Entonces, nosotros tenemos que comprender y tenemos que entender, amados hermanos, que cuando se da en la Biblia a explicar y cuando la palabra se vierte sobre la humanidad y sobre el ser humano, como se vierte sobre nosotros domingo a domingo en este lugar, nos está esperando el Dios del cielo que al entenderla nosotros reaccionemos. Y por eso me quedé sorprendido, le decía yo que usted y yo somos testigos de cómo las profecías que hubieron para Abraham, para Isaac y para Jacob, somos usted y yo los testigos oculares. Somos usted y yo los verídicos testigos que tenemos la oportunidad, porque Israel hoy es una nación como Dios le dijo a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Y para el colmo de los colmos, era estéril la esposa de Abraham. Entonces las imposibilidades son asombrosamente reales cuando las vemos en nuestra vida, cuando las vemos en nuestro diario vivir y nos damos cuenta que tenemos que brincarlas, tenemos que saltearlas, porque la voluntad de Dios está ahí adelante.
Eso es lo que hace que nosotros entremos al conocimiento de la palabra profética, y es donde nos damos cuenta que la voluntad de Dios está hacia adelante, que está esperándonos, que está invitándonos, que está dándonos la mano, pero que todavía no la tenemos agarrada, porque tenemos que pasar del lugar donde estamos hacia donde está la promesa de Dios. Y eso es lo que es enseñar la Biblia. Eso es lo que es enseñar el ser cristiano. No es una mera religiosidad de domingo, de un día a la semana. No es una situación en donde yo ya me conformé a que, bueno, pues soy evangélico, ¿verdad? Y aleluya, gloria a Dios. Porque eso no funciona. Sino que hay una constante transición de lugar en lugar. Eso es lo que enseña, estando ya atento a la enseñanza final del Génesis que vamos a entrar. Eso es lo que vamos a ver, cómo termina el Génesis, cómo el origen de Abraham, cómo la realidad de la confusión de las torres de Babel, como es que el diluvio que hizo que la humanidad entendiera que había un juicio que estaba cayendo sobre una humanidad pecadora, y la realidad de lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, la verdad de lo que se está hablando en la escritura del Génesis, cuando Enoc fue llevado a la presencia del Padre, ver el tiempo, cuando se nota que fueron Noé los que tuvieron que obedecer, la historia del arca. Cuando vemos todo eso, nos damos cuenta de que todo enfilaba y que llegó a la determinación de que los hombres iban a tener que decidir qué hacer con ese Dios que iba a revelarse a un hombre para sacarlo como un falange de entre las multitudes de la tierra. Y dejó a las multitudes, según lo dice Pablo en el libro de los Hechos, cuando él da una explicación de la realidad de lo que Dios está haciendo al final de los siglos, que era maestro él de la ley, conocedor de las verdades antiguo testamentarias, de los profetas, de los salmos. El hombre tenía la Septuaginta para leerla, tenía la Biblia ahí metida, la Biblia judía, las escrituras judaicas, como se dice hoy normalmente. Las tenía y era maestro de ellas y llegó a entenderlas, y cuando vio lo que continuó, cuando vio la revelación que Jesús hizo para él en el camino a Damasco, cuando ve los conflictos de Jesús, de su resurrección, cuando se tiene que analizar él la muerte de él en el Calvario, cuando empieza a compararlo con todo lo del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo de Dios durante 14 años en Damasco, en Tarso, en su ciudad donde él nació. Después de esa experiencia que tuvo de revelación de yo soy Jesús al que tú persigues, se va a la palabra y el Señor le muestra y le revela el Antiguo Testamento a niveles exorbitantes que ningún Gamaliel hubiera podido dárselo. Y se sale de ahí y se va a predicar a la Antioquía y se va a predicar a Corinto y empieza con Esteban a llevar la palabra, y Pablo se convierte de Saulo de Tarso en el profeta Pablo, en el predicador Pablo, y cuando vienen a sentir los apóstoles en 7, 8, 10 años, ha hecho una revuelta porque le ocurrió que el evangelio es para todos los seres humanos de la tierra. Y empiezan a haber un movimiento mundial, un movimiento generado en el Imperio Romano de una manera en donde el griego, el cita, en donde el asirio, en donde el árabe, en donde el etíope, en donde todas las razas del mundo llegaron a oír el evangelio, los gentiles, y cuando vinieron a sentir en 25, 30 años, el apóstol Pablo había hecho de las verdades judaicas una realidad revelada que se hacía una esencia increíble al leer sus epístolas. Una interpretación correcta y exacta, históricamente sumando desde los libros de Moisés
pasando por los salmos y los profetas, llegaba hacia la conclusión de que es verdad. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Nada más y nada menos. El Mesías prometido. Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que eso es el cristianismo que hemos heredado. Y que estamos dentro de un 21 siglo asombroso. Y que hoy estas verdades que están frente a nosotros no pueden pasarse por alto. Si queremos de verdad ser creyentes verdaderos. Si queremos nada más ser gente que... Qué curioso eso es asombroso. Usted sabe que la Biblia habla y dice que el reino de los cielos o las verdades de Dios son como el pescador que pesca y agarra peces en la red. ¿Usted ha leído eso? Eso es terrible, Tere. Muchos, eso me deja a mí helado porque no me vayan a sacar a mí de esta movida. Y que cuando el pescador ya pescó, abre la red y empieza a sacar los malos. ¿No te puedes imaginar? Ya están metidos adentro de la red. Así lo dice la explicación que el Señor da. Entonces nosotros, si usted quiere ser un pez casi pescado, siga así como está usted. Pero si usted quiere ser uno que esté metido en la red, cumpla la palabra de Dios con toda su alma. Entonces ahora yo le leo, porque esto es muy hermoso, se lo voy a leer. Voy a leer las finales del capítulo 49, porque lo tengo que leer, el hermano no lo tiene ahí, pero usted oiga. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre Jacob, habiéndoles hablado, los bendijo a cada uno, verso 28 del capítulo 49, empecé a leer. Habiéndoles hablado, los bendijo a cada uno conforme a su bendición. Hay una bendición que usted tiene para sus hijos. Usted tiene su bendición. Y ojalá que antes de morirse se la dé a sus hijos. Que usted pueda reaccionar y pueda aprender y pueda entender que usted tiene una bendición espiritual. Y su padre los bendijo y les dio órdenes diciendo: estoy a punto de ser reunido con mi pueblo, sepúlteme con mis padres en la cueva que se encuentra en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macbela frente a Mamre, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró por heredad para sepultura. A Efrón el Eteo sepultaron allí a Abraham y a su esposa Sara, sepultaron ahí a Isaac y a su esposa Rebeca, y sepulté yo ahí a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron adquiridos de los heteos. Al terminar de dar estas instrucciones a sus hijos, Jacob extendió sus pies en la cama. Por eso esa expresión tan fea, estiró los tenis. Perdóneme, pero yo soy tan así que me tenía que acordar de eso. Hay gente que dice: eso es lo que cae mal de usted, me está todo santo, y de repente se tira una de esas. Pero bueno, últimamente soy de carne y hueso. José regresó a Egipto después de haber sepultado a su padre. Dice, perdón, me adelanté demasiado. Al terminar de dar las instrucciones, verso 33, a sus hijos Jacob extendió sus pies en la cama y debilitándose murió y fue reunido con su pueblo. Hay tiempo de morir y hay tiempo de nacer. Esa es la realidad que se describe aquí. El morir no es una desdicha para un hijo de Dios. El morir de cualquier enfermedad que le vaya a usted a dar. Millones de hombres cristianos mueren de enfermedades y no tiene nada que ver de que están bien o están mal con Dios.
Los profetas morían de enfermedades, hombres de Dios morían de enfermedades, eso es lo más común. Hubieron otros que tuvieron experiencias muy lindas. Hubieron hombres que tuvieron una bendición de Dios muy especial y que los cultivó una vida muy linda. Ahora el capítulo 1, verso 50, capítulo 50, verso 1, ahora lo ponen, nos lo van a poner ahí arriba, lo ponen, eso. José se echó entonces sobre el rostro de su padre llorando sobre él y lo besó. Luego José dio órdenes a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Ese se embalsamó al estilo egipcio, fantástico, los mejores embalsamientos hasta el día de hoy. Sorprende cada vez que se abre una tumba en Egipto, la condición en la que los cuerpos quedan preservados. Pues ahí pusieron a José en esa preservación, a Jacob, perdón. Y se le cumplieron los 40 días y se le requerían los días de los embalsamados, que era lo que se requería de los días de los embalsamados, y 70 días lo lloraron los egipcios. Habiendo pasado los días de luto por él, José dijo a los del palacio de Faraón: se ha hallado favor entre ustedes sus ojos, digan a Faraón: mi padre me hizo jurar diciéndome, aquí estoy a punto de morir, en el sepulcro que compré para mí en la tierra de Canaán, allí me has de sepultar, ahora pues subiré a sepultar a mi padre y luego regresaré. Faraón le dijo: sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José subió a sepultar a su padre, con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de su palacio y todos los ancianos de la tierra. Muy bien, ahí está el sepelio, ahí está el entierro de este extraordinario hombre de Dios. Al ver los hermanos de José, vamos a apartar ahí, verso 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, sintieron temor y dijeron: tal vez José nos haga daño y quizá tome venganza por todo el mal que le causamos. Esto es muy interesante, muy interesante. Entonces se acercaron a José diciendo: antes de morir tu padre dio órdenes diciendo, digan así a José: te ruego que perdones a tus hermanos por su transgresión y por sus culpas, porque te han causado mucho mal. Ahora pues perdona la transgresión de los siervos de Dios de tu padre. Y cuando le dijeron esto, José lloró. Luego sus hermanos fueron y postrándose delante de él le dijeron: he aquí, somos tus siervos. Ahí se cumplió de los sueños de José. Ahí, cuando los vio postrados frente a él. Entonces José les dijo: yo soy inferior a Dios, por tanto no tengan temor. Ustedes tramaron contra mí el mal, pero Dios lo había planeado para bien, a fin de que sucediera como este día y salvar a mucha gente. Ahora pues no tengan temor, yo les proveeré a ustedes y a sus pequeños. Así los consoló, hablándoles a su corazón. Yo quiero que usted note conmigo algo importante. Yo quiero que usted vea que en este final que estamos leyendo se describe la manera en la que realmente los hombres deben de manejar las revelaciones y las bendiciones y las profecías de Dios en medio de la triste realidad de lo que verdaderamente es el ser humano como carroña que es. A veces nosotros creemos que no podemos pertenecer a las verdades de Dios porque tenemos demasiadas trifulcas y demasiados problemas como humanos en la vida diaria. La realidad de la existencia y la verdad de la vida diaria del humano es lamentable y es dolorosa. Algunos logran elevarse de esa condición, pero son un mínimo por ciento que logran salir de todas esas costumbres, de esos miedos, de esos temores, de esas amarguras, de esas envidias, de esa condición que siempre ha hecho tanto daño al ser humano. El Evangelio, para nosotros es el Evangelio. Para nosotros es la revelación de Cristo.
Pero poniéndolo en un plano general, las verdades que hace, las verdades de Dios cuando se revelan a la vida del hombre, no importa en qué momento de la historia haya sido. En este caso estamos retrocediendo muchísimos años, 3,000, 4,000 años atrás, en donde esta historia nos está hoy narrando el final de una verdad que fue dolorosa para aquellos que hoy usted los ve y que ve que son una nación potente, poderosa, que son una nación extraordinaria y que tienen una supervivencia increíble, y que la misma humanidad durante muchos siglos ha entendido que estos judíos siempre han tenido una realidad, y que no cabe duda que la única manera para razonar que estos hombres estén en donde están asegurados hoy, ahí en la tierra, en donde viven en el Medio Oriente, tuvo que haber sido Dios de verdad el que los escogió a ellos. No cabe duda. Usted y yo somos testigos oculares, le decía. Pero si usted lo ve ahí conmigo, usted se da cuenta que la Biblia nos enseña y la Biblia nos explica y la Biblia nos hace entender que para poder llegar a esas bendiciones, que para que esas bendiciones se hagan una realidad y se conviertan en una verdad para nuestra vida y nuestra existencia, tenemos que comprender y tenemos que entender que tenemos que pasar más allá de la realidad triste que es nuestra existencia humana, carnal y destruida. No podemos evadir eso. Estos personajes que están aquí iniciando esta verdad, que usted 4,000 años después usted lo puede ver. Usted puede verlo en la realidad. Israel existe, Israel es una nación. La verdad de lo que es Israel como nación, lo que le ha sucedido, lo que le ha pasado durante la historia, todo lo que ha llegado a la vida de ellos, ha sido un milagro tras milagro tras milagro, la supervivencia de ellos de una manera tan grande y tan maravillosa, que nosotros podemos entender la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, cuando le ofrece su ayuda a aquel que lo está buscando. Entonces nosotros tenemos que concluir que estamos nosotros en ese proceso, estamos en ese due process, se está realizando en nosotros esa mecánica. Hemos conocido a Jesucristo, es conocido el Hijo de Dios, pero estamos dentro de estas trifulcas de la vida diaria. Estamos en medio de todas nuestras ignominias y de todas nuestras condiciones que siempre están incomodándonos, siempre están haciéndonos sentir, o nosotros haciendo sentir a otros, y la familia y los negocios y la vida diaria y las relaciones interpersonales y la manera en la que nuestra vida realmente es difícil de que podamos nosotros pensar que la gente vaya a creer que Dios está con nosotros. No podemos nosotros razonar así. No puedes medir lo que Dios quiere hacer contigo por lo que te está aconteciendo o por lo que te ha sucedido en la vida diaria. Tú tienes que entenderlo. Hay una realidad que Dios quiere hacer en ti, en estos hombres. José recibe el llamado de su padre antes de morir y llama a sus hermanos. Y Jacob hace un acto de fe, un acto profético. El hombre llega bajo una unción que ellos tuvieron que entender que era característica de su abuelo Abraham, de su tatarabuelo Abraham, que era una característica de su abuelo Isaac, y que él, su padre Jacob, también siguió la misma línea. Y eso es lo que realmente ellos han tenido que entender y han tenido que comprender, y aunque han tenido que enfrentar, y en la palabra profética que le dio a cada uno Jacob, les aseguró la bendición de Dios, pero les hizo ver que lo que ellos eran como esencia humana, y que algunos de ellos habían hecho cosas que eran lamentables, como lo que le hizo Rubén.
Como que lo hicieron los otros dos también, y les tuvo que llamar y decirles: esto que ustedes hicieron no es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Esta forma de ser de ustedes es maldita, esta forma de analizar la vida es errónea. No estoy con ustedes, yo no tengo parte ni suerte con ustedes. Eso es parte podrida de ustedes. No viene de mí, no salió de mí. Ustedes fueron contaminados, ustedes no se guardaron, ustedes no entendieron. Pero aunque eso haya sucedido, eso es asombroso que usted lo ve en la profecía que le da. Ustedes van a sufrir personalmente, pero no van a sufrir la profecía que hay para los descendientes de ustedes por sus errores. Eso es asombroso. Entonces eso nos hace ver a nosotros que cuando Dios logra hacer su voluntad en una vida, no es por la perfección de ella. Y eso es lo que enseña la gracia. Eso es lo que enseña la misericordia. Eso es lo que enseña el amor de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, en la sangre potente y poderosa de Jesucristo. Porque estos hombres que están aquí estaban cubiertos por la sangre de Jesucristo, aunque Él no había muerto. Pero después proféticamente se dice que el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, alabado sea el nombre potente y maravilloso del Señor. Su gracia, su misericordia trasciende el tiempo y las edades. Eso es sorprendente. Entonces nosotros no podemos pensar que es por nuestra culpa que pasa lo que pasa. No se puede. Ayer estaban condenando a 145 años al médico de la Organización de Gimnastas de los Estados Unidos, en donde casi a 150 niñas había molestado y tenía problemas también con pornografía infantil. Y peor, que le pusieron a una mujer de juez, se lo quería comer, lo quería desayunar, solo porque no le pudo quitar ojo por ojo y diente por diente, no lo hizo. Pero se mira la decepción, el tipo pide disculpas, el tipo pide perdón, el verdad no vale nada y dice que Dios lo ayude porque no se vaya a suicidar. Es decir, cuando nosotros examinamos la maldad del hombre, no tiene razón de querer ser ayudado, pero cuando nosotros analizamos la verdad que Dios tiene para sus hijos, nos damos cuenta que está basada en una realidad de misericordia y de amor. Y que ese es el concepto que le decía yo a usted que la Biblia enseña. Esa es la manera en la que tenemos que entender y tenemos que comprender el poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, según lo enseñaba la palabra cuando hablé hace unas semanas atrás, en las noches de domingo les hablé de lo que es ser limpios de la conciencia, tener una conciencia. Eso es lo que está hablándose aquí, eso es lo que se está viendo aquí. Porque ahora, hermano, están estos frente a su hermano, ya fueron a enterrar a su papá. Su padre ha pasado después de la profecía y de toda la gloria y todo lo que sucedió. Él lo llevan a enterrarlo donde cumplió su parte. José regresa con aquel gran sepelio, porque los egipcios llevaron también una gran carrocería. Era un funeral tremendo. Toda la gente de Canaán dice que se sorprendieron y vieron, porque por 3 meses 2 meses y pico lo estuvieron llorando, 70 y pico de días, y que estuvieron haciendo duelo y luto y esto y lo otro, y todo el mundo vio que se había muerto alguien, un personaje como ahora, hace una semana, unos días atrás, murió el gran Billy Graham, 99 años. Empezó a predicar a los 15 años de edad. Ministro controversial bajo muchos puntos de vista que usted quiera,
Pero se le abrió el mundo de una manera y se le abrió a Billy Graham de una forma tan increíble el mundo para que llevara el evangelio, que su interés y su deseo y su anhelo lo dejó absolutamente absorto. Las oportunidades, se le abrieron los reinos, se le abrieron las ciudades, se le abrieron los lugares más recónditos del mundo, los más cerrados. Todo el mundo quería que llegara. Los chinos mismos fueron a ver cómo hacían porque tenían que oírlo, porque era algo extraordinario. No podía ser que Billy Graham no predicara en la China. Llegó a predicar hasta en la China. 99 años. O sea, uno puede pensar, imaginarse cómo sería Jacob, el entierro de Jacob, hermano. Pero ahora, estos hombres, si usted lo leyó conmigo, por eso me extendí en la lectura, para que usted, como no lee la Biblia, por lo menos léala hoy. Entonces usted ahora lo ve conmigo, le puse una pantalla chiquitita para que usted pueda leerla un poquito mejor. Pero usted ve ahí que este hombre, ahora estos hombres vienen después del funeral y dicen, José nos va a quemar vivos. Nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas y tenemos que aprender a pedir perdón. Tú tienes que entenderlo. Los hermanos de José, después de las profecías que oyeron de su padre, después de las pláticas que tuvieron con él, yo casi me imagino esas reuniones 3, 4 meses antes de que muriera, las conversaciones cuando vieron lo que José les daba durante vivió 13 años, vivió en Egipto, o creo que dice 17 años. Yo me imagino esos 17 años donde Jacob vieron a José elevado al máximo grado gubernamental que alguien puede imaginarse. La increíble realidad de que un hebreo haya llegado a ser casi el segundo faraón de Egipto. Vieron cómo Dios hizo lo imposible. Han de haber hablado muchas veces de Abraham, estos hombres, porque al principio usted va al Medio Oriente, y hace mucho tiempo todavía, pero todavía lo tienen, ellos transmitían las verdades oral, y se sabían nombres, se sabían cosas. Entonces ha sido por muchísimos años la Biblia fue transmitida oral, los hechos fueron orales. Y se escribieron algunos, ¿verdad? Como los tenemos, pero la mayoría eran oral y se pasaba de generación en generación, de generación en generación. Eso era famoso. Podían disertar gentes 10, 15 generaciones antes de ellos. Su familia hizo esto y fulano y mengano y el hijo y esto y lo otro. Yo me imagino cuando estos conversaban de Abraham, cuando platicaban de Abraham, estaban ahí metidos en esas escenas extraordinarias, viviendo en Gosén. Solo tenían que correr iba a decir la ventana, pero no era ventana. Pues solo correr nada más así, un pequeño velo para ver el grandioso Egipto y ver que ellos estaban ahí viviendo. Y ver lo que comían y ver cómo tenían y ver todo lo que se les daba. Cuando llegaba José después de su semana o 2, 3 meses de trabajo, cuando lo miraban, cómo servía. Cuando ellos iban a veces a ver a José donde vivía en Egipto. ¿Se puede imaginar el calibre de conversaciones, las profundas verdades de tener a José y ver a ese hombre lleno de la unción, de la presencia, entenderlo y oírlo, que estaban viviendo momentos especiales, momentos extraordinarios? Nosotros tenemos que tener en cuenta que como creyentes y como hijos de Dios no podemos nosotros eximirnos de eso como creyentes en medio de este mundo en el que vivimos. No puede limitarse a los domingos, una reunión, no puede limitarse a eso. Usted tiene que conservarlo en su casa, en su hogar, con sus hijos, con los suyos. Usted tiene que darles a ellos esas realidades espirituales. No puede ser usted que tenga un Dios de domingos. Usted tiene que entenderlo, tiene que inmiscuirse en eso, a sus nietos, a sus hijos, a su familia. Estos hombres entendieron y comprendieron, y ahora cuando van de regreso saben que tienen que pedirle perdón a José.
saben que nunca le han pedido perdón a José todos juntos. No había habido un momento, usted lo lee en la Biblia, usted ve cómo describe en el capítulo 50 el momento en que se reunieron a solas con José. Usted tiene que buscar el momento, y ahí es una de las verdades en donde su alma usted tiene que sanarla. Usted tiene que sacar de su alma sus odios, sus rencores, sus amarguras. Usted tiene que sacar de su alma toda esa situación que lo está, que usted está cargando, que eso que usted hizo, usted tiene que entender que necesita sacarlo de su alma, necesita sacarlo de su corazón. No puede vivir amenazado por la mirada de alguien que le recuerde o que le diga o que le hable. No puede usted estarle recordando a otra persona, ¿verdad? Y usted sabe lo que le está transmitiendo con eso. Usted sabe lo que le está juzgando con eso. Usted tiene que entender que no se puede vivir así. Su alma no va a desarrollarse, su alma no va a liberarse. Y si usted no tiene una alma liberada y una alma desarrollada, no va a poder experimentar la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Si usted sigue todavía con esa manera extraña de amar el dinero, de amar la vida humana, si usted se ha aferrado a las temporales cosas de la vida y no logra liberar su alma de eso, como creyente no va a poder despegar de la tierra. Y necesita entenderlo. En este versículo que le expliqué, le dicen, ahora pues, les dice en el verso 17, ahora pues perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu Padre. Ellos sabían que no los habían desheredado del reino de los cielos, sabían que eran siervos de Dios. Tú tienes que entender que la maldad que has hecho no dejas de ser hijo de Dios. Así de grande es el amor de Dios. Démosle palmas al Señor, porque eso es increíble. Qué asombroso es. Voy terminando, hermano. Luego, ahora pues perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu Padre. Y cuando le dijeron esto, José lloró. José no había podido sacar eso de su corazón. Este es el momento en el que ellos a solas está con los mismos que 10 años atrás o 15 años atrás. Eran los mismos que lo tiraron a patadas a la cisterna. Y los vio postrados ante él, porque se humillaron. Si no puedes humillarte, no vas a alcanzar que tu alma prospere. Tienes que entenderlo, mientras tu alma siga altiva, tu vida no prosperará. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que aunque no eres digno, Dios en su misericordia te ha hecho digno. ¡Aleluya! Ah, qué belleza es la escritura, hermano. Lloró José. Luego sus hermanos fueron y postrándose delante de él. Hay actos que debemos hacer nosotros para que la gente entienda que estamos reconociendo nuestro error. Hay gente que no se humillaría nunca. Y con una humillación se le quitaría el problema que tiene. Con una humillación Dios sería un milagro, porque Dios lo ama. Porque es su hijo, porque es su siervo. Pero ese espíritu y esa alma altiva
Están bloqueando. Luego sus hermanos fueron y se postraron delante de él. Dijeron: he aquí, somos tus siervos. Entonces José les dijo: yo soy inferior a Dios. Qué belleza. Qué belleza. Esa es una cosa. Mire, no hay como una actitud cuando se ha sido el que ha sido ofendido. No hay como una actitud de entender que no eres mejor de los que te ofendieron. Tienes que entender que aunque te ofendieron, tú has hecho peores cosas. Y no puedes permitir que eso que te hicieron les quite la bendición, especialmente si son tus hermanos. Tienes que entenderlo, eso es lo que usted tiene que entender. Estos actos no son cualquiera aquí. Estos actos es una realidad para los hijos de Dios. El inconverso no le importa eso. El inconverso se hace enemigo para toda la vida y no se ven al ver nunca, hasta que se encuentran en el infierno otra vez. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios sabe que va a una vida eterna juntamente con el otro. Démosle palmas al Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora pues no tengan temor. Verso 20, perdón. Ustedes tramaron contra mí el mal, pero Dios lo había planeado para bien, a fin de que sucediera como este día y salvara a mucha gente. Oiga, qué belleza es eso. Oiga, cómo es que uno tiene que ver que lo malo que te pasó fue por algo bueno que te viene. Hace unos días atrás yo estaba orando al Señor, le decía: Señor, tú me has prometido que me vas a bendecir y esta cosa está caliente, está seria. Y ¡pau! Pero así, ¡boom! Me vino y hubo algo que me habló y me dijo: no has entendido lo que la palabra dice. Y me dictaron aquí en el oído el verso que yo conozco de la Biblia que dice: ¿cómo es el versículo? ¿Cuál es la palabra exacta? Porque no quiero utilizar otra palabra. Me estrechaste porque querías ensancharme. Perdóname, Señor, le dije. Qué ignorante soy. Perdóname, Padre, porque sé que antes de la abundancia viene el agarrón. Entonces aquí, ustedes tramaron contra mí el mal, pero Dios lo había planeado para bien. ¿Qué quiere decir eso? No tenía rencor porque había entendido que hay que entender la vida bajo el parámetro de Dios. O sea, si tú quieres dejar de tener rencor, tienes que entender que lo que te sucedió fue Dios el que lo permitió. Pero es que por poco me muero. Sí, pero aquí estás. Aquí estás. ¿Ah? Y tal vez no estarías aquí si no hubiera pasado lo que pasó. Tienes que aprender a ver bajo la lupa de Dios. Ustedes planearon mal, pero Dios había planeado para bien a fin de que sucediera esto que está aquí como este día. Entonces Él está viendo el resultado. Él está diciendo esto. Entonces mire cómo es vivir. Ve usted, las profecías de Dios son el futuro del cristiano. La voluntad de Dios se hace profecía. Entonces uno tiene que aprender. Yo aprendí hace muchos años eso y el Señor me empezó a enseñar y a enseñar. Le dije: Señor, ¿cómo es eso? Así tienes que aprender a vivir. Me dijo: tienes que aprender a creer. Tienes que aprender a darte cuenta que los daños y todo lo que te ha pasado y todo lo que te ha sucedido, no guardes rencor. Especialmente si cuando tienes que ayudar, especialmente si tienes que dar dinero. Uy, hermanito.
Si tienes que ayudar a alguien, siempre te va a decir, ¿para qué vas a ayudar si ese nunca te ayudó? Si a ti nunca te dieron, si a ti nunca te ayudaron, si tú tuviste que pasaste esto, ya te fregaste si oyes esa voz. Esa es la voz de tu alma cargada, angustiada por los vaivenes de la vida. Entonces viene Dios que te propone dar para recibir. ¡Qué malaya! Que tienes que perdonar, que tienes que entender, que tienes que comprender. Por eso estás detenido. Por eso no prosperas. Porque no puedes humillarte, no puedes sacar de tu corazón, no puedes decir, quiero pedir perdón. Pero no lo vas a decir en público. Pero sí tienes que ir con la persona que pudiste decir, miren, discúlpenme, yo sé que ustedes no me quieren ver, pero denme 5 minutos para verme aunque sea. Yo sé que lo que hice, yo sé que esto, yo sé que cuántas cosas no hay. Cuántas cosas no suceden, hermano. Yo estoy a punto de pedirles a ustedes algo que tiene que ver con la cafetería. Y quiero pedirles el favor a ustedes. No lo voy a hacer ahorita porque estoy en medio de la predicación, pero ahorita me recordó el Espíritu. Y quiero cargar sus corazones, no cargarlos, no, se lo quiero poner sobre sus corazones para que ustedes nos ayuden en la obra misionera. Y se den cuenta lo que Dios quiere hacer. Se está abriendo la obra misionera, se está abriendo la obra de Dios. Y no podemos detenernos, no puedo detenerme. No podemos detenernos, hermanos. Si nos detenemos en el avance de las cosas del Señor, no pueden pagar gente del pasado por los que vienen. Eso es así. Nosotros necesitamos entender y tenemos que comprender lo que sucede y lo que sucedió. Es como reconstruir en la Segunda Guerra Mundial. Pobres los alemanes. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver lo que le sucedió a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, esos pobres hermanos se los comieron vivos en Europa. Esos tipos los hicieron sufrir, los hicieron por el loco de Hitler que los hizo vivir una vida desgraciada. Y los alemanes hasta el día de hoy están bajo esa ignominia. Y eso ya hace 70 años, 50 y pico de años. Y hay bisnietos de aquellos sinvergüenzas que están con la ignominia de ser alemanes. O sea, es asombroso cómo el odio se transmite, cómo el odio se va, porque el hombre es malo, porque el hombre es perverso. Tú como creyente no te tienes mucho tiempo para estar en esta tierra. No puedes permitirte el lujo. Mire esto que está aquí. José está hablando con ellos, sus hermanos están tirados en el suelo. Él está llorando ahí con ellos porque los ve que le están pidiendo perdón, le están diciendo, perdónanos, José. Todo el tiempo de 17 años que vivió nuestro papá aquí, no hubo necesidad de hacer esto porque nuestro papá, tú lo amabas tanto, lo querías tanto que disimulabas y nunca tuvimos la oportunidad de pedirte perdón, nunca tuvimos la oportunidad porque cuando nos fuimos y sacamos a nuestro papá y vino nuestro papá, era tanta tu alegría, era tanto que nos abrazaste y nos diste de todo, pero nunca tuvimos la oportunidad de pedirte perdón. Y ahora que se ha muerto, ahora que está enterrado, sabemos que tienes derecho de odiarnos. Somos siervos de Dios. Tú sabes que somos siervos de Dios, de tu Padre. Sabes que Él profetizó sobre nosotros. Sabes que vamos a un futuro glorioso, aunque ya nos enseñó Él que cada uno pagará por su desgracia personal, porque Dios es justo y no puede dar por inocente al culpable, pero que la profecía que hay se cumplirá, porque Dios ya es un Dios fiel y verdadero. Pero ahora queremos que sepas, porque nosotros estamos arrepentidos. Tú tienes que dar lugar a que se arrepientan. Tú tienes que dar lugar a eso. Porque tu alma tiene que ser liberada. Tienes que liberar tu alma. Si no lo haces, la prosperidad no viene. La prosperidad no hay. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, aunque estás hecho leña.
todo lleno de envidias y de odios y rencores, y odias hasta tu propia sombra. Y cuando pasan el diezmo te dan ganas de agarrar a patadas al diácono. No vas a prosperar nunca así. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano, esta es palabra de Dios aquí. Sigo terminando. Pues sí. Ahora pues no tengan temor, yo les proveeré, verso 21. Y terminamos. Ahora pues no tengan temor. Así termina el Génesis. Ahora pues no tengan temor, yo les proveeré a ustedes y a sus pequeños. Qué belleza. Así consoló, o así los consoló, hablándoles al corazón. Después dio órdenes José de su cuerpo. Y les dijo, cuando lo saque el Señor de Egipto, llévenme con ustedes. Qué belleza, eso es extraordinario. Profetizar y dejar órdenes de acuerdo a la voluntad de Dios hasta para que nos lleven. ¿Usted se imagina cómo llevan a José? A ver si yo no me lo pierdo, lo voy a invitar a que lo vea usted conmigo. Usted está invitado. Todos ustedes parados y solo yo sentado. Porque a ustedes les ha tocado estar sentados y yo parado. Pues yo quiero imaginarme ver cuando salieron de Egipto y fueron a sacar de donde tenían embalsamado a José. Y lo metieron en algo y salieron todos y iban jalando a José. Aleluya. No sé dónde lo enterrarían, pero no lo enterraron en Egipto. De seguro que fue en la tierra prometida. No sé dónde, no sé, la Biblia no lo dice. No sé si lo aguantaron 40 años en el desierto, que embalsamada le metieron a ese hombre. Le metieron cloroformo hasta en el pelo. Hermano, que está usted aquí en este día precioso conmigo. Eso es lo que enseña el Génesis. No se puede vivir sin entender estas verdades en Cristo Jesús. Oramos. Póngase de pie. Deme la oportunidad de ministrarle una oración de fe. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, aleluya.